La lluvia caía fina sobre los ventanales amplios de la mansión Valdés, como si el cielo intentara lavar una tristeza que se había vuelto parte del paisaje. Desde las colinas de Vitacura, las montañas nevadas se perdían entre la neblina matinal y los viñedos, aún húmedos, exhalaban un aroma terroso que contrastaba con el mármol frío del interior. En el comedor, una mesa de 12 puestos aguardaba a un solo comensal. Martín Valdés, impecable en su traje negro, observaba el reflejo de su propio rostro en la superficie brillante del cristal roto que descansaba frente a él. Su mandíbula se tensó y el silencio se volvió insoportable hasta que su voz cortó el aire con un filo helado. ¿Quién fue? Ninguno de los empleados se atrevió a mirarlo, pero todos sabían a quién señalarían. Camila Fuentes, con su cabello trenzado y el delantal aún húmedo de haber lavado los pisos, dio un paso adelante. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente, pero su voz era serena. «Señor, no fui yo, Martín». Ni siquiera la miró. Levantó el trozo del cristal roto, una copa importada de Murano, y lo sostuvo frente a ella como si fuera una evidencia irrefutable. «Esa copa costó más de lo que usted ganará en 6 meses. Aquí, los errores se pagan». La tensión era tan densa que ni los pasos de los otros empleados rompieron el silencio. Camila, con un hilo de voz, solo dijo: «Entiendo, señor. Gracias por la oportunidad». En ese momento, el eco de su gratitud resultó más devastador que cualquier insulto. Martín se giró hacia la ventana, incapaz de sostener esa mirada serena que lo desarmaba sin necesidad de palabras. Afuera, la lluvia seguía cayendo con una constancia casi ritual. «Mañana no hace falta que venga», dijo sin emoción, sin levantar la voz, pero con la autoridad que solo los años de poder sabían imponer. Camila asintió, bajó la cabeza y caminó lentamente hacia la salida. Nadie se movió para detenerla. El sonido de sus pasos sobre el piso de madera resonó en el aire con la cadencia de una despedida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo un instante, respiró hondo y dejó sobre la mesa de la cocina un pequeño sobre doblado con su nombre escrito en una caligrafía limpia y femenina: Martín Valdés. La mansión volvió a quedar en silencio. Los empleados siguieron con sus tareas como si nada hubiera ocurrido, pero algo había cambiado en el aire. Martín tomó su taza de café y la sostuvo largo rato sin beber. Había una incomodidad nueva dentro de él, una punzada de algo que no quería nombrar. Cuando finalmente abrió el sobre, encontró una hoja sencilla, escrita con tinta azul. «Gracias por dejarme trabajar en una casa tan grande como el corazón que yo creía que usted todavía tenía». Leyó la frase 1, 2, 3 veces. Su mano tembló por primera vez en años. No supo si fue rabia, culpa o vergüenza lo que le hizo apretar el papel hasta arrugarlo. Pero en su pecho, algo, una vieja grieta, volvió a doler. Esa noche, la mansión parecía más grande que nunca. Los pasillos, iluminados con luces cálidas y cuadros de artistas europeos, eran testigos mudos de su soledad. Martín caminaba sin rumbo por el corredor principal, con la carta aún en la mano, arrugada y húmeda por el sudor de sus dedos. Pasó frente al retrato de su hermana menor, Sofía, una pintura que casi siempre evitaba mirar. Su sonrisa inocente, detenida en el tiempo, lo observaba desde el lienzo como un recordatorio constante de su culpa. «También te fallé a ti», murmuró, y la frase se perdió entre las paredes. Afuera la tormenta había cesado, pero dentro de él seguía lloviendo. Decidió servirse un trago. En la barra, entre botellas alineadas con precisión, el reflejo de su rostro lo golpeó de nuevo. Se vio a sí mismo, exitoso, temido, admirado y completamente vacío. Encendió la chimenea, aunque no tenía frío, y se dejó caer en el sofá de cuero. Por un instante, pensó en el rostro de Camila, en la calma con que aceptó su humillación, en la forma en que sus palabras lo habían atravesado sin esa violencia. No entendía por qué una simple empleada había logrado mover algo que nadie más había tocado en años. En la oscuridad, el crujido del fuego era el único sonido. La frase «el corazón que yo creía que usted todavía tenía» le ardía como una confesión que no sabía cómo limpiar. Cuando el amanecer llegó, el silencio de la casa era tan espeso que hasta el tic-tac del reloj sonaba invasivo.
Martín bajó las escaleras con el mismo control de siempre, pero su mirada tenía algo distinto, una especie de cansancio que no se borraba ni con el café más fuerte. En la cocina, el florero de vidrio transparente estaba vacío. Camila solía dejar allí flores frescas cada mañana, pequeños ramos de lavanda o margaritas, un detalle que él nunca había notado hasta ese día. El contraste entre el mármol pulido y ese hueco sin color lo golpeó con una melancolía inesperada. El mayordomo entró en silencio, esperando órdenes, pero Martín solo dijo: «Dejen todo igual, no tiren nada». No sabía por qué, pero necesitaba que algo de ella permaneciera allí. Horas después, mientras revisaba contratos en su despacho, no lograba concentrarse. Cada palabra del documento parecía desvanecerse ante la imagen del sobre blanco sobre la mesa. Intentó distraerse con llamadas, cifras, inversiones. Nada funcionó. Cerró los ojos y vio a Camila sosteniendo su delantal con las manos húmedas, los ojos sin rencor, solo tristeza. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, alguien lo había mirado sin miedo ni interés, solo con humanidad. Ese pensamiento lo estremeció. Dejó caer la pluma, se apoyó en el respaldo del sillón y exhaló, largo, como quien finalmente acepta una derrota invisible. El sol de media mañana comenzaba a filtrarse entre las cortinas, tiñendo el suelo de luz dorada. Martín se levantó, aún con la carta en la mano, y caminó hasta el ventanal principal. Desde allí, los viñedos se extendían como un mar verde entre la niebla que comenzaba a disiparse. Por primera vez, no vio riqueza ni belleza en ese paisaje, solo vacío. Se preguntó cómo alguien podía agradecer una humillación con dulzura, cómo alguien podía seguir viendo bondad en un corazón que él creía muerto. En ese instante, supo que algo debía cambiar, aunque no comprendía aún el qué ni el cómo. Dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el bolsillo interior de su saco, junto al anillo de plata de su hermana. Fue un gesto simple, pero decisivo, el inicio silencioso de su redención. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde sigues esta historia. El pasado de Martín Valdés era un mural de éxitos y pérdidas cuidadosamente encubiertas. A los 28 años ya era dueño de una cadena de hoteles de lujo con presencia en 3 países, portada frecuente de revistas de negocios y conferencista invitado en foros internacionales. Pero detrás de esa imagen perfecta había un vacío que ningún reconocimiento podía llenar. La tragedia de su hermana, Sofía, había sido el punto de quiebre. Ella murió a los 17 en un accidente automovilístico cuando él, distraído por una llamada de trabajo, debía haberla recogido del colegio. Desde entonces, cada logro se convirtió en penitencia. Prometió no volver a sentir, convencido de que las emociones solo traían dolor. Convirtió su vida en una agenda controlada al minuto, donde no había espacio para la culpa ni para el amor. Sin embargo, la imagen de Camila irrumpía ahora en su mente con la misma fuerza con que una grieta se abre en una represa. Su serenidad contrastaba con la brutalidad con la que él solía enfrentar el mundo. No entendía por qué esa mujer, con su uniforme sencillo y sus manos cansadas, había dejado un eco tan persistente. Decidió, por primera vez en años, salir sin rumbo. Manejando su BMW negro por las calles húmedas de Santiago, observó la ciudad con una atención inusual. Los vendedores callejeros, las madres con niños, los rostros anónimos. Todo lo que antes ignoraba comenzó a tener peso. No, era empatía aún, pero sí una incomodidad profunda. Algo dentro de él empezaba a resquebrajarse, como si aquella frase escrita con tinta azul hubiera despertado a un hombre que llevaba demasiado tiempo dormido. Los días siguientes fueron un desfile de rutinas que ya no le servían para ocultarse. En las reuniones con socios, su atención se perdía. Los números le parecían ajenos, vacíos de propósito. Una mañana, mientras revisaba el correo en su oficina del piso 20, vio un mensaje del mayordomo, informando que Camila había pasado por la mansión para recoger su liquidación. Junto con el mensaje, adjuntaron una nota de ella, escrita en el mismo papel modesto de antes. Gracias por todo. Con esto podré comprar los medicamentos de mi abuela. Que la vida lo bendiga, señor Valdés. No había reproches, solo gratitud.
Esa calma lo descolocó. Guardó la nota en su billetera, sin entender por qué necesitaba hacerlo. Era la primera vez en mucho tiempo que un gesto tan simple lo hacía sentir culpable y humano a la vez. Esa noche, al llegar a casa, el silencio se volvió insoportable. Sirvió un trago de whisky, lo dejó sobre la mesa y fue hasta su despacho. Sacó del cajón el anillo de plata de Sofía y lo sostuvo entre los dedos. Recordó la promesa que le había hecho frente a su tumba: nunca más dejar que nadie se acercara lo suficiente como para herirlo. Sin embargo, esa promesa comenzaba a sentirse como una cárcel. Encendió su laptop y, sin saber exactamente por qué, buscó el nombre de Camila Fuentes en redes sociales. No encontró casi nada, excepto una publicación reciente de un centro comunitario de Valparaíso, donde aparecía ella sonriendo entre ancianos y niños, sosteniendo bandejas de comida. El pie de foto decía: «El amor también se sirve con las manos». Martín se quedó mirando la imagen largo rato, sintiendo una mezcla de asombro y vergüenza. El impulso fue inmediato. A la mañana siguiente, Martín canceló todas sus reuniones y condujo más de una hora hasta Valparaíso. No sabía qué diría ni qué buscaba exactamente, solo que necesitaba verla. Al llegar al barrio donde se ubicaba el hogar comunitario, el contraste con su mundo fue brutal. Calles angostas, muros descascarados, niños jugando con pelotas viejas y un olor a pan recién horneado que se mezclaba con el del mar. Detuvo el auto frente a una construcción modesta, con un cartel pintado a mano que decía «Casa Esperanza». Desde la entrada la vio. Camila estaba agachada, ayudando a un anciano a ponerse una manta sobre los hombros. Reía, y en esa risa había una luz que no se parecía a nada que él recordara. Martín no bajó del coche, solo la observó, en silencio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una punzada de envidia por quien era capaz de dar sin esperar nada a cambio. Pasó más de una hora mirando desde lejos. La vio repartir platos de sopa, recoger vajilla, limpiar, conversar con naturalidad con los demás voluntarios. No había gesto en ella que no emanara ternura. Cuando finalmente se atrevió a bajar del auto, una ráfaga de viento del puerto le golpeó el rostro. Caminó hasta la entrada con pasos inseguros. Una joven lo reconoció y exclamó sorprendida: «¿Usted es Martín Valdés, el empresario?». Él asintió con una mueca tensa. «Vengo a hablar con Camila Fuentes». La chica corrió a llamarla, y unos minutos después, Camila apareció en la puerta. Al verlo, se quedó inmóvil, sujetando con fuerza el delantal. «¿Qué hace aquí, señor Valdés?», preguntó sin hostilidad, pero con prudencia. Él bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos miel. «Vine a pedirle disculpas». El silencio entre ellos duró varios segundos, roto apenas por el murmullo del mar al fondo y las risas de los niños jugando en el patio. Camila, con una serenidad que desarmaba, se limitó a asentir. «No era necesario venir hasta aquí», dijo, y su tono no tenía rencor, solo una madurez que lo hacía sentir pequeño. Martín tragó saliva. Sí lo era. No debía tratarla así. Fue injusto. Ella bajó la mirada y suspiró. «Usted no fue injusto conmigo, señor Valdés. Fue injusto consigo mismo». Esa frase lo dejó sin respuesta. Por primera vez en años, alguien lo veía más allá del empresario, más allá del nombre. Camila lo invitó a pasar, y el olor a sopa caliente lo envolvió de inmediato, tan ajeno a los perfumes costosos de su casa. Allí dentro, el ruido, las voces, el calor humano, todo parecía de otro mundo. Los voluntarios se movían con eficiencia, algunos jóvenes, otros ancianos, todos con una sonrisa franca. Martín observaba, algo torpe entre tanta espontaneidad. Camila le ofreció una taza de té. «No tenemos whisky, pero calienta igual», bromeó con dulzura. Él sonrió apenas, un gesto mínimo, pero sincero. «Vi una publicación de este lugar. Pensé que quizás podía ayudar». Camila lo miró con cautela. «¿Ayudar cómo?». «Con dinero, con lo que necesiten. Puedo financiar el lugar, hacerlo crecer». Ella negó suavemente con la cabeza. «La ayuda solo vale cuando viene con el corazón». Las palabras se clavaron en él como una sentencia. No estaba acostumbrado a que rechazaran su dinero, y mucho menos su poder. Por primera vez,
sintió que no bastaba con comprar las cosas. Debía ganarse algo más difícil, la confianza. Martín regresó a Santiago con una sensación desconocida, una mezcla de vergüenza y alivio. Había esperado sentirse humillado por el rechazo, pero en cambio, algo dentro de él se sentía vivo. Esa noche no encendió la televisión ni revisó su correo. Caminó por la casa vacía, mirando cada rincón con otros ojos. Las obras de arte modernas le parecieron frías, los muebles demasiado perfectos. En la cocina, el florero seguía vacío. Pensó en llenarlo, pero no sabía ni siquiera cómo elegir una flor. A la mañana siguiente, sin decir nada a su personal, condujo hasta un pequeño vivero y compró un ramo de lavandas. Las colocó torpemente en el jarrón. El aroma llenó el aire, y por primera vez en años, la mansión olía a algo distinto del mármol y el dinero. Ese gesto, insignificante para cualquiera, fue su primer intento de redención. Días después, volvió a Valparaíso. No anunció su visita. Simplemente apareció con un cajón de herramientas en la mano. Camila lo vio llegar, sorprendida. ¿Otra vez aquí, señor Valdés? Él sonrió de lado. Esta vez no traje dinero, traje trabajo. Pasó toda la mañana reparando una puerta que no cerraba bien, cambiando bombillas y ajustando un calefactor viejo. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos, estaban torpes y torcidas de tanto esfuerzo, pero había en sus movimientos una concentración humilde, casi infantil. Camila lo observaba desde la cocina, con una mezcla de curiosidad y ternura. Cuando él terminó, se secó el sudor y dijo, «No recordaba que el cansancio pudiera sentirse bien». Ella sonrió. «Eso es porque esta vez lo ganó». A partir de entonces, Martín comenzó a visitar el hogar cada semana. Al principio nadie sabía bien qué hacía allí. Llegaba temprano, con ropa sencilla, camisa remangada, jeans, manos sin anillos, y se ofrecía para arreglar lo que hiciera falta. No hablaba mucho, pero su presencia empezó a notarse. Los ancianos lo saludaban con cariño, los niños le mostraban dibujos, y Camila simplemente lo miraba trabajar en silencio, con una sonrisa que no juzgaba. Un día, mientras él reemplazaba una ventana rota, una anciana le ofreció un trozo de pan recién horneado. «Señor Valdés, pruebe esto, que tiene más valor que sus millones», dijo riendo. Él aceptó, y el sabor cálido, simple, lo conmovió. Era como si cada pequeño gesto allí lo reconciliara con una parte perdida de sí mismo. Con el paso de las semanas, comenzó a conversar con Camila con más naturalidad. Hablaban de cosas pequeñas, el clima, las reparaciones, la salud de los residentes, pero entre frase y frase se colaban silencios llenos de significado. En una de esas charlas, ella le contó que había dejado su pueblo para enviar dinero a su abuela enferma. «No tengo mucho, pero tengo mis manos», dijo con serenidad. Martín la observó con admiración silenciosa. Quiso ofrecerle ayuda, pero temía ofenderla. «Debe ser difícil», murmuró. «A veces», respondió ella, «pero uno elige qué tipo de dificultad vivir, la de tener poco o la de no sentir nada». Él bajó la mirada, tocado por la verdad en sus palabras. Esa frase lo acompañó toda la noche. Una tarde, mientras el sol descendía sobre el puerto, Camila lo encontró sentado en el patio, observando a los niños jugar con una pelota vieja. Tenía las manos manchadas de pintura y el cabello despeinado por el viento. No era el mismo hombre que un mes atrás vestía trajes de diseñador y hablaba con frases medidas. Había algo más suave en su rostro, una vulnerabilidad que ella notó de inmediato. «Nunca pensé que volvería a ensuciarme las manos», dijo él sin apartar la vista de los niños. Camila se sentó a su lado. «Tal vez eso era justo lo que le hacía falta», respondió con una sonrisa tranquila. Martín giró la cabeza y la miró por un instante más. Largo de lo normal. Había algo en sus ojos, una luz cálida que lo desarmaba. «No entiendo cómo hace para ver el bien en todo», murmuró. Ella lo miró con dulzura. «Porque alguien tiene que hacerlo, aunque duela». Poco a poco, ese vínculo empezó a crecer. Camila le enseñó pequeñas cosas: cómo preparar té para los abuelos, cómo envolver mantas para los recién llegados, cómo escuchar sin hablar. Martín, a su vez, comenzó a aplicar su conocimiento
para mejorar el lugar. Optimizó las cuentas, reparó las fugas, consiguió donaciones, pero lo hacía sin protagonismo, en silencio. Los demás voluntarios ya no lo veían como un empresario arrogante, sino como un hombre que estaba aprendiendo a sentirse útil. Una tarde, mientras pintaban una pared juntos, sus manos se rozaron accidentalmente. Ninguno habló, pero el silencio que siguió fue distinto. No era incómodo, sino profundo, lleno de algo nuevo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Con el tiempo, las visitas de Martín se hicieron parte esencial del hogar. Ya no necesitaban anunciar su llegada. Los residentes lo esperaban con sonrisas y bromas. «Llegó el señor de las herramientas», decía uno de los ancianos, y él respondía riendo. Pero fuera de esas paredes, su mundo comenzaba a desmoronarse. Los socios de su empresa notaron su cambio. Faltaba a reuniones, postergaba decisiones, hablaba menos de rentabilidad y más de propósito. En un almuerzo de negocios, uno de ellos soltó una carcajada cínica. «¿Qué pasa contigo? Valdés, ¿ahora te crees filántropo? No alimentas a pobres con discurso». Martín no contestó. Solo pensó que, por primera vez, lo que ellos llamaban pobres eran las únicas personas que le habían enseñado a sentirse rico. Esa noche, decidió vender uno de sus autos de lujo y donar el dinero anónimamente al hogar. El gesto, sin embargo, no pasó desapercibido. Días después, un periódico local publicó una nota. «Empresario de Vitacura financia centro comunitario en Valparaíso». La noticia se viralizó. Algunos lo elogiaron, pero muchos lo acusaron de lavado de imagen. Sus amigos lo llamaron para advertirle que estaba arruinando su reputación. Camila, preocupada, fue a verlo. «No quería que esto pasara», dijo ella con el rostro serio. «Van a pensar que hago esto por interés». Martín negó con calma. «Déjalos pensar lo que quieran. Yo sé por qué lo hago». Pero ella insistió. «Usted no entiende. No quiero que su mundo lo destruya por algo que empezó siendo puro». Martín la miró fijamente. «Entonces ayúdame a mantenerlo puro». Fue la primera vez que ella no supo qué responder. El escándalo creció durante semanas. Programas de televisión debatían sus intenciones y en redes sociales se multiplicaban los comentarios sobre su supuesto romance con una empleada doméstica. Las cámaras comenzaron a rondar el hogar y los voluntarios se incomodaron con la atención. Camila, angustiada, evitaba a Martín. No respondía a sus mensajes ni aceptaba sus visitas. Una tarde, él llegó al lugar y la encontró guardando cajas en silencio. «¿Por qué me está evitando?», preguntó con voz baja. Ella respiró hondo. «Porque no quiero que su mundo me destruya a mí también». Martín dio un paso hacia ella. «Eso es lo que cree que haría». «No lo sé, señor Valdés, pero todo lo que toca parece volverse de piedra». Esas palabras fueron un golpe seco. Él bajó la cabeza, sin fuerzas para defenderse. Camila tomó su bolso y se marchó sin mirar atrás. Por primera vez, Martín sintió lo que era perder algo verdaderamente valioso. Los días que siguieron fueron insoportables. La casa, más silenciosa que nunca, parecía acusarlo con cada rincón. Intentó concentrarse en sus empresas, pero nada tenía sentido. Una noche, se quedó dormido en el sofá con el televisor encendido. En una entrevista, un periodista hablaba sobre el falso altruismo de los ricos. Escuchó su nombre y cambió de canal con rabia. Entonces, sobre la mesa, vio el florero de lavandas marchitas. Lo tomó entre las manos y lo apretó hasta casi romperlo. Comprendió que el dinero había sido siempre su armadura, y ahora esa armadura se había vuelto una jaula. Por primera vez, se permitió llorar. Lágrimas silenciosas, contenidas durante años, cayeron sobre el mármol frío. Ya no lloraba por Camila ni por su reputación, sino por todo el tiempo que había vivido sin sentir. Pasaron varios días antes de que Martín reuniera el valor para regresar a Valparaíso. El hogar estaba más tranquilo, las cámaras se habían ido y el bullicio mediático se había apagado. Cuando entró, Camila estaba sirviendo sopa a los residentes. Al verlo, su expresión se tensó, pero no lo echó. Él esperó a que terminara su tarea y luego se acercó. «No vengo a justificarme», dijo con voz quebrada. «Solo quería que supieras que no quiero que esto te lastime».
Si debo desaparecer, lo haré. Ella lo observó largo rato, en silencio, hasta que finalmente habló. No tienes que desaparecer, Martín. Solo tienes que aprender a estar. Esa frase, simple y profunda, lo desarmó. Él asintió con una mezcla de alivio y tristeza. Camila volvió a sus tareas, pero en sus ojos había algo nuevo, un atisbo de perdón. Esa noche, antes de irse, Martín se detuvo en la puerta y miró el lugar iluminado por las lámparas viejas. Los ancianos reían, los niños corrían y Camila se movía entre ellos con la misma paz de siempre. Pensó en todo lo que había perdido, tratando de llenar su vida con poder. Por primera vez, comprendió que la verdadera riqueza no era acumular, sino compartir. Subió al auto y miró su reflejo en el retrovisor. Ya no se reconocía, y eso, extrañamente, lo hizo sonreír. Sabía que el cambio recién comenzaba, pero esta vez no tenía miedo. Algo dentro de él había despertado para no volver a dormirse jamás. Pasaron los meses, y la transformación de Martín se volvió imposible de ocultar. Había vendido parte de sus hoteles y renunciado a su cargo en la junta directiva. Su entorno lo llamó loco, pero él solo respondía que quería invertir en lo que no se compra. Con la asesoría de un pequeño grupo de amigos sinceros y la inspiración de Camila, creó la Fundación Luz de Casa, dedicada a apoyar hogares comunitarios en todo Chile. Cuando la invitó a ser parte del proyecto, ella dudó. «No necesito trabajar para usted, Martín», dijo con tono sereno. Él respondió: «No quiero que trabajes para mí, Camila. Quiero que trabajemos juntos». Esa simple frase marcó un antes y un después. Camila aceptó, no por compasión, sino porque había visto el cambio genuino en él. El evento de presentación de la fundación se realizó en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Cientos de empresarios, políticos y periodistas llenaban el salón elegante, curioso por ver al magnate que había abandonado la cima para dedicarse a los olvidados. Martín estaba nervioso. Nunca antes una sala llena lo había intimidado tanto. Camila, de pie entre bastidores, lo miraba con orgullo contenido. Llevaba un vestido sencillo, de color marfil, y el mismo pañuelo floral de siempre. Antes de subir al escenario, él se acercó a ella y susurró: «Todo esto empezó con una carta». Camila sonrió. «Entonces que tus palabras terminen de escribirla». Él respiró profundo, ajustó el micrófono y salió al encuentro de su destino. Las luces del auditorio se atenuaron y el murmullo del público se apagó poco a poco. Martín permaneció unos segundos en silencio frente al micrófono, observando los rostros expectantes. En otro tiempo, habría comenzado su discurso con cifras, proyecciones y promesas de rentabilidad. Pero ese día no habló como empresario, sino como hombre. Durante años pensé que el éxito se medía en metros cuadrados y balances, que la grandeza era cuestión de poder, pero estaba equivocado. Lo descubrí cuando conocí a alguien que no tenía nada y aún así me dio lo que más necesitaba: humanidad. Un murmullo recorrió la sala. Algunos se miraron entre sí, otros bajaron la vista, conmovidos. En las primeras filas, varios de sus antiguos socios escuchaban en silencio, incómodos ante un discurso que desafiaba todo lo que creían. Martín continuó: «Esta fundación no nace del orgullo, sino de la vergüenza. Vergüenza por haber creído que el dinero podía comprar respeto, perdón o afecto. Hoy quiero pedirles que miremos a los ojos a quienes olvidamos en el camino, no para darles limosna, sino dignidad». Su voz tembló por primera vez, y un aplauso tímido rompió el silencio. Entre bastidores, Camila sintió cómo las lágrimas le empañaban los ojos. Cada palabra de Martín era una confesión pública, un acto de redención. «Todo comenzó por una mujer», añadió él, «una mujer que me enseñó que la humildad no se estudia en universidades, sino que se aprende sirviendo». Entonces, la sala entera se levantó en aplausos. Cuando los aplausos se apagaron, Martín bajó lentamente del escenario. Había una mezcla de alivio y temblor en su cuerpo. No recordaba la última vez que había hablado con tanta verdad. Caminó entre las filas, estrechando manos, pero su mirada buscaba solo un rostro. Camila seguía de pie detrás del telón, inmóvil, con los ojos húmedos. Cuando él se acercó, ella no dijo nada. Martín sacó del bolsillo interior de su chaqueta
un pequeño estuche de terciopelo gris. Lo abrió con cuidado. Dentro brillaba el anillo de plata que había pertenecido a su hermana. Este anillo fue durante años un símbolo de culpa, dijo con voz baja. Hoy quiero que sea un símbolo de reencuentro. Camila lo miró sin saber qué decir. No puedo aceptarlo, susurró. No es un regalo, respondió él. Es una promesa de que ya no viviré huyendo del amor. Camila se llevó una mano al pecho, intentando contener la emoción. Martín, no tienes que probar nada, dijo, con la voz entrecortada. Él negó suavemente. No quiero probar, quiero sanar. Sus ojos se encontraron, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Afuera, los aplausos continuaban, pero ellos ya no escuchaban nada. Martín dio un paso hacia ella. Gracias por recordarme quién era antes del miedo. Camila sonrió con ternura y tomó su mano. No te recordé, Martín. Solo te mostré que aún estabas allí. Él cerró los ojos y por primera vez en más de una década permitió que la paz lo abrazara. Esa noche, después del evento, Santiago brillaba bajo la llovizna. Martín y Camila salieron caminando sin rumbo, entre luces y reflejos. Él llevaba el saco sobre un brazo. Ella sostenía el anillo en la palma como si temiera perderlo. No hablaban mucho, no hacía falta. En un café discreto del centro se sentaron frente a frente. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo?, preguntó Martín. Camila negó con la cabeza. Perdonarme, respondió él. Creí que la culpa era lo único que me mantenía humano, pero me estaba destruyendo. Ella lo miró con ternura. La culpa inmoviliza. El perdón te enseña a moverte de nuevo. Martín sonrió, cansado, pero con alivio. Si Sofía estuviera aquí, te agradecería. Camila le tocó la mano con delicadeza. Entonces agradece. Viviendo. Fue una frase sencilla, pero lo conmovió más que cualquier ovación. Al día siguiente, los titulares elogiaban su discurso. El magnate que decidió sentir. Martín Valdés, del poder a la empatía. Pero él no los leyó. Pasó la mañana en el hogar comunitario, sirviendo desayuno y reparando una ventana que volvía a trabarse. Los niños se le colgaban de los brazos riendo, los ancianos lo saludaban con afecto y Camila lo observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y ternura. Cuando sus miradas se cruzaron, ella le hizo un gesto para que se acercara. Necesitamos a alguien que repare el techo, dijo sonriendo. Entonces me quedo otro rato, respondió él, y ambos rieron. En ese intercambio simple se escondía una promesa silenciosa, la de construir juntos algo que no se derrumbaría con el tiempo. Con el paso de los días, el vínculo entre ellos dejó de ser una coincidencia y se volvió una certeza. Martín ya no veía en Camila a una empleada ni a una benefactora de su redención, sino a una compañera, un reflejo de lo que él había perdido y vuelto a encontrar. Una tarde, mientras organizaban donaciones en el almacén del hogar, ella tropezó con una caja y ambos cayeron al suelo entre risas. Martín la ayudó a incorporarse y por un instante el tiempo pareció detenerse. Nunca pensé que terminaría encontrando paz en un lugar como este, dijo él en voz baja. La paz no está en los lugares, sino en las personas que los llenan de sentido, respondió ella. Sin pensarlo, demasiado. Martín acarició su rostro. Gracias por devolverme el sentido. Camila no respondió, solo apoyó su frente en la de él. Fue el contacto más sincero que ambos habían sentido en años. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Martín regresó a la mansión de Vitacura. Abrió las ventanas dejando entrar el aire fresco de la primavera. Los viñedos brillaban bajo la luz de la luna y por primera vez en mucho tiempo el silencio no le pesó. Fue hasta la cocina y colocó un nuevo ramo de lavandas en el florero. Se quedó observando las flores durante un largo rato, sonriendo sin darse cuenta. Ya no eran símbolo de culpa, sino de renacimiento. Encendió la chimenea, se sirvió un café y pensó en Sofía. Lo estoy intentando, hermanita, murmuró con voz temblorosa. En ese instante comprendió que al perdonarse a sí mismo, también la estaba dejando descansar. Semanas después, se celebró la primera actividad oficial de la Fundación Luz de Casa. Decenas de voluntarios, ancianos y niños llenaron el
Hogar comunitario de Valparaíso, con música y risas. Camila, con su delantal blanco, dirigía la cocina mientras Martín ayudaba a descargar cajas de alimentos. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos comprendieron que todo lo vivido, las culpas, las pérdidas, los silencios, los había llevado exactamente hasta allí. En medio del bullicio, una niña pequeña se acercó a Martín y le entregó una flor. «Es para usted, señor, por hacer feliz a mi abuela». Él la sostuvo con ternura, y los ojos se le humedecieron. Camila lo observó desde la distancia, sabiendo que ese gesto simple valía más que cualquier aplauso. Martín la miró, asintió despacio, y el mundo pareció detenerse en un instante perfecto. Camila se acercó, limpiándose las manos con el delantal. «¿Y ahora qué hará, señor Valdés?», preguntó con tono juguetón. Martín sonrió. «Ahora solo quiero seguir aprendiendo a dar». Ella rió, y su risa llenó el aire como un eco de esperanza. Los niños comenzaron a cantar, los ancianos aplaudían, y el sol del atardecer bañaba el lugar con una luz dorada. Martín respiró hondo, sintiendo que por fin pertenecía a algo real. Tomó la mano de Camila, entrelazando sus dedos con suavidad. «Gracias por no rendirte conmigo», ella respondió. «Gracias por atreverte a sentir». Y en ese cruce de miradas se selló la promesa de un amor nacido de la compasión y la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El tiempo pasó con una serenidad que Martín jamás había conocido. La Fundación Luz de Casa creció rápidamente. Nuevas sedes en Valparaíso, Concepción y Temuco abrían sus puertas con el mismo espíritu de servicio. Camila, ahora directora general, se movía con una combinación de eficiencia y ternura que inspiraba a todos. Martín la acompañaba en cada inauguración, no como figura central, sino como uno más entre los voluntarios. Ya no usaba trajes costosos, prefería camisas claras, siempre con las mangas remangadas, las manos listas para trabajar. En cada hogar, él colocaba discretamente un pequeño ramo de lavandas, su símbolo de memoria y perdón. La prensa lo buscaba para entrevistas, pero él respondía siempre igual: «El mérito no es mío, es de quienes aún creen que servir es un acto de amor». Camila, observando su transformación, encontraba en él una paz que antes solo había visto en las personas que aceptaban su historia. Una noche, mientras revisaban informes en la oficina principal de la fundación, ella se quedó mirándolo en silencio. «¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado?», preguntó suavemente. Martín sonrió, sin dejar de escribir. «Lo que me sorprende no es lo lejos, sino lo cerca que me siento de mí mismo». Camila se acercó y apoyó una mano sobre la suya. «Eso es porque ya no huyes». Él la miró con ternura. «Contigo aprendí que huir es solo otra forma de no vivir». Ambos se quedaron allí, en silencio, con la certeza de que su historia recién comenzaba. Al año siguiente, la Fundación organizó un gran evento en el mismo centro cultural donde todo había comenzado. Pero esta vez no había trajes de gala ni cámaras invasivas, sino mesas compartidas, comida casera y música en vivo. Los beneficiarios de distintos hogares viajaron desde todo Chile para celebrar. Martín caminaba entre ellos, saludando a cada persona por su nombre, recordando historias, abrazos, promesas. Camila observaba desde el escenario cómo él se agachaba para hablar con un niño en silla de ruedas, cómo reía con una anciana que le ofrecía galletas. Era un hombre completamente distinto, transformado no por el éxito, sino por la humildad. En un momento, el micrófono quedó libre y todos comenzaron a aplaudirle, pidiéndole que hablara. Martín tomó aire y sonrió. «No preparé discurso esta vez», dijo. «Solo quiero decir gracias por enseñarme lo que significa tener casa, incluso cuando uno no tiene techo». Camila se acercó y tomó la palabra. «Y gracias a ti», dijo mirando al público, «por recordar que todos merecemos una segunda oportunidad». Los aplausos llenaron el salón. Martín, emocionado, la abrazó frente a todos, sin miedo al qué dirán. Fue un abrazo largo, sincero, sin máscaras. «Si alguna vez dudé del amor, hoy sé que existe, porque te encontré», murmuró él. Camila lo miró con los ojos brillantes.
y yo te encontré justo cuando había dejado de creer en los milagros. En ese instante, comprendieron que su historia no se trataba de rescatar a otros, sino de haberse rescatado mutuamente. Las luces del lugar parecían más cálidas, y el aplauso se volvió un canto de esperanza compartida. Con el paso del tiempo, la vida de Martín se volvió sencilla, casi silenciosa. Vivía en una casa más pequeña, cerca de los cerros de Valparaíso, con vista al mar. Cada mañana antes de salir, preparaba café y colocaba una flor fresca en la mesa. Camila solía reírse de ese hábito, pero él decía: «Las flores me recuerdan que lo frágil también puede ser eterno». Juntos recorrían los hogares de la fundación, escuchando historias, planificando mejoras, riendo con los voluntarios. La gente ya no veía en él al magnate distante, sino al hombre que cargaba cajas, pintaba paredes y se detenía a escuchar. A veces, cuando el trabajo era duro, Camila lo observaba y decía en voz baja: «Sofía estaría orgullosa». Él respondía sonriendo: «Creo que ella te habría querido mucho». Una tarde, durante una visita a un nuevo hogar en Temuco, una joven voluntaria se le acercó con nerviosismo. «Señor Valdés, yo entré a ayudar aquí porque escuché su historia», dijo con timidez. «Pensé que si usted pudo cambiar, tal vez yo también». Martín la miró con ternura. «No cambies por mí», respondió. «Cambia por ti. Pero nunca olvides que todos merecemos empezar de nuevo». La chica asintió emocionada. Camila, que escuchaba desde lejos, sintió cómo se le erizaba la piel. Martín no solo había encontrado su camino, ahora lo estaba iluminando para otros. 6 años después, el hogar de Valparaíso, aquel donde todo comenzó, se había convertido en un modelo de referencia nacional. En la entrada, una placa de bronce llevaba grabadas las palabras: «La bondad también construye hogares». Martín y Camila visitaban el lugar cada aniversario, siempre llevando un ramo de lavandas frescas. Ese día, los voluntarios más jóvenes organizaron una sorpresa: un mural pintado con las manos de los niños y ancianos del centro. En el centro del dibujo aparecía una silueta doble, un hombre y una mujer sosteniendo una casa, iluminada. «¿Nos parecemos?», preguntó Camila riendo. Martín asintió. «Sí, pero tú tienes más luz». Ella le tomó la mano, y juntos observaron el mural mientras el atardecer teñía el puerto de tonos anaranjados. Todo parecía exactamente en su lugar. Antes de irse, Camila se detuvo junto a la puerta y miró hacia atrás. Los ancianos los despedían entre risas y canciones. «¿Recuerdas la primera vez que viniste aquí?», preguntó. Martín sonrió con nostalgia. «Sí, vine creyendo que podía arreglar una puerta y terminé reparando mi vida». Ella se acercó apoyando su cabeza en su hombro. «Y lo hiciste con tus propias manos». Martín la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el tiempo y el perdón se fundían en ese instante. «Gracias por haber visto algo en mí, cuando ni yo mismo lo veía». Camila respondió con un susurro: «Solo vi lo que estabas destinado a hacer». Esa noche, ya de regreso en casa, Martín y Camila cenaron frente a la ventana abierta al mar. Las luces del puerto titilaban como estrellas, cercanas, y el sonido de las olas marcaba el compás de una calma merecida. Martín levantó su copa de vino y sonrió. «¿Sabes? Durante años creí que la riqueza estaba en poseer. Hoy sé que la verdadera fortuna es poder compartir». Camila entrelazó su mano con la suya, y que el amor, cuando se da sin miedo, nunca se agota. Él asintió, contemplando las lavandas en el centro de la mesa. En silencio, brindaron por lo que habían perdido y por todo lo que habían encontrado. Afuera, el viento soplaba, suave como una bendición. En aquel hogar sencillo, 2 almas heridas habían aprendido a amar, a servir y a vivir. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: «El amor no tiene precio», si ustedes también creen en la bondad humana.